Si gustan acompañarme, Efesios 5, del 8 al 16. Quiero empezar leyendo este pasaje. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las obras de las tinieblas, para empezar, no tienen fruto. O sea, no nos van a servir de nada, no vamos a llevar a nada. Por eso Dios nos dice que no participemos, y no solamente se queda hasta ahí, en el no solo participar, sino que tenemos que reprenderlas. ¿Cuántas de las veces a lo mejor tú has dicho: no, pues es que yo no participo ni nada? Sí, pero no te debes de quedar solamente en eso, sino reprenderlas, cancelarlas en el nombre de Cristo Jesús, e incluso con amor acercarse a esa persona y decirle: mira, con la palabra, ¿verdad? Decirle: mira, es que a Dios no le agrada de esto no es correcto, no tiene fruto y no te llevará a nada. Incluso, como dice la palabra, es solo mencionarlas, es vergonzoso. ¿Cuántos hemos visto practicar de brujería? Como la típica limpia. O sea, bueno, yo nunca he ido, ¿verdad? Nunca fui en mi vida, gracias a Dios, pero a lo que yo sé es que es una rama, o he visto videos donde te pasan toda una rama a tu alrededor, y la gente piensa que con eso ya eres libre y ya no vas a tener ningún tipo de problema, o sea, o ya tu vida desastrosa ya se solucionó, cuando pues realmente pues no es así. O sea, que te va a alejar de todas esas malas vibras. Pero cuando la luz de Cristo alumbra a las personas, es cuando ahora sí entenderán que aquellas obras no sirven para hacerte libre de todos los hechos desastrosos por los que estás pasando. Pero por eso es importante mantenernos en Jesús, para que Él nos alumbre y así podamos llegar a otros. Cuando la luz de Cristo ilumina, las tinieblas se desvanecen y sale a la luz la verdad y el trasfondo de lo que estás practicando, de lo que están practicando las personas. Es cuando uno puede entender ese tipo de obra no sirve, ¿verdad? Y el tema como lo titulamos el día de hoy, se llama prácticas oscuras. Práctica: ejercicio o realización de una actividad de forma continuada y conforme a sus reglas. Otra definición: habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la adquisición continuada de una actividad. Una de ellas es ejercicio y realización de una actividad de forma continuada y conforme a sus reglas. O sea, es una serie de acciones que tú haces y que conllevan sus reglas. Todo este tipo de prácticas oscuras tienen su forma de hacerse, tienen incluso sus reglas. Sabes que es necesario que sea un pelo, si no, no va a funcionar, por así decirlo, ¿verdad? Y también dice que con la experiencia, obviamente, es que tú ya vas a tener la práctica, ya vas a tener la habilidad para poder realizar este tipo de práctica. Es muy diferente que una persona ejerza ese tipo de prácticas a que solamente sea una persona que vaya y participe de ellas. Otra de las definiciones es oscuro o oscura, que tiene poca luz o carece de ella. O sea, bien claro, sabemos, ¿verdad?, que es algo que está totalmente en oscuridad, que está totalmente en tinieblas, en donde no hay luz o carece de ella. Cuando habla de que carece de ella, puede ser que hay algo o una pequeña luz allí en la oscuridad, ¿verdad?
Y también otra de las formas de este tema que también se puede decir, no lo quise definir así como que ocultismo directamente, pero todas este tipo de prácticas oscuras se les llama ocultismo, que viene siendo un grupo de pseudociencias, doctrinas y actividades vinculadas a la magia y al misterio. Se conoce como ocultismo. Dedicarse a estas cuestiones que pretenden controlar el mundo natural y acercarse a universos ocultos también se denomina ocultismo. Se supone que estas prácticas buscan que el ser humano logre dominar ciertos poderes que permanecen ocultos, ya sea dentro de su ser o en el entorno. En muchos casos, las prácticas ocultistas se vinculan con la religión, en especial con los movimientos que adoran al diablo. El ocultismo viene a ser pseudociencias, o sea que no son ciencias realmente, que en su momento en que empezaron a salir a flote, las personas buscaban entender los sucesos de lo natural. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Oye, ¿qué pasa después de la muerte? Oye, yo quiero saber lo de mi familiar. Por eso empezaron a salir muchas prácticas, pero todas estas prácticas, todo lo entendemos y sabemos que Satanás fue quien fue implantando todo ese tipo de ideas, todo ese tipo de situaciones para engañar a las personas. Por eso es ocultismo, que se encuentran ocultas, o sea, son cuestiones que son practicadas, o sea, no a la luz, sino escondidas, por así decirlo. Vamos a ver unos ejemplos de las ciencias ocultas. Muchos ya las conocemos. Aquí esta información que encontré dice que son de las más importantes desarrolladas en la antigüedad. O sea que ya existían desde antes. ¿Sí las tienes ahí, Edson? No definí cada una de ellas porque es una lista así larga. Ya si gustan ustedes pueden buscar a lo mejor ya la definición como tal, ya que no vengo a hablarles en sí de cada una de ellas, sino para más o menos saber qué ejemplos de prácticas vienen siendo. Una de ellas es la adivinación, la alquimia, la astrología, la herbolaria, lapidario, magia, runas, mediumnidad, mitología, numerología y pues el satanismo, que se podría decir que es el nivel ahora sí más alto al que puede llegar una persona que practica esto. Pues la adivinación, una de ellas pues ya saben que son las personas que se encargan de que a ver qué te va a pasar en un futuro, qué te va a pasar si tú tienes esta relación o etcétera. Otra de ellas es la astrología, que viene siendo creo los horóscopos, los que estudian todos los astros y todo eso. Las personas que estudian todo eso de los astros, pues ellas decían es que debe haber un significado. Y lamentablemente le dan a un significado a que tú perteneces a cierta simbología y tu personalidad es tal o tu forma de ser es tal o te va a ir así en la vida, etcétera. Y así todos estos ejemplos que podemos ver son que se han dado, ¿verdad? Ya ya como te comento, y así gustas, tú puedes buscar para que le entiendas mucho mejor la definición de cada una. Y estos son ejemplos y a lo mejor puede ver incluso mucho más tipos de ciencias ocultas que se les están dando a conocer actualmente a todas las personas. Puede ser que algunas ya ni siquiera se practiquen o solamente cierto grupo de personas la practiquen. Ahora, ¿por qué la gente practica o recurre a esto? La primera viene siendo falta de conocimiento de Dios, porque no toman en cuenta en su vida al Señor. O sea, al tú tener una falta de conocimiento de lo que es Dios, pues obviamente tú vas a intentar recurrir a otros tipos de lugares a donde te puedan hacer el milagro, por así decirlo. Si tú tienes alguna necesidad, algo que sea muy sencillo a llegar, si tú no conoces al Dios verdadero o simplemente tu conocimiento es totalmente básico, pues por eso es que recurres a esto. La ignorancia, desconocen el trasfondo de lo que realmente te puede ocasionar.
O sea, normalmente las personas ni siquiera saben el por qué tienen que hacer a lo mejor ciertos rituales, a lo mejor ciertas prácticas, actividades, o sea, y desconoce totalmente el trasfondo, o sea, de lo que realmente el daño que te puede hacer. O sea, porque si una persona, si tú conoces que si vas y caminas directo hacia donde hay un pozo, si tú conoces que te vas a caer y te vas a lastimar, ¿qué vas a hacer? Lo vas a evitar, lo vas a rodear. Pero si tú ahí de ignorante, no, pues nunca has sabido, nunca has visto un pozo, le continúas, caes y pues ahora sí vas a entenderlo, ¿verdad? Dinero, que es por necesidad, ya que normalmente es como un servicio y muchos pagan por ello, ya sea para mejor suerte, más dinero, etcétera. O sea, los que lo ejercen son las personas que buscan dinero, porque normalmente el que hagan ese favor o esa actividad así, pues normalmente tú le pagas por ello, o simplemente la persona es porque es que yo quiero ganar más dinero, quiero más esto, más lujos, y recurren a ese tipo de situaciones. Y porque es visible, porque es algo que puedes ver, porque es algo que puedes palpar, a lo mejor incluso se puede sentir que estás viendo ahí la situación y todo esto. Todas estas prácticas ya existían desde la antigüedad, no es algo nuevo. El asunto es que hubo etapas en que eran muy criticadas. A lo mejor hubo mucho tiempo en que la iglesia estaba muy por encima, que pues mataban lo que eran los que eran brujas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también había lugares en donde se las practicaban como si nada, o sea, como si fuese algo muy, muy normal. Lamentablemente en la actualidad muchas de estas prácticas se están volviendo algo normal. Lo disfrazan como algo bueno mientras lo hagas para un bien, cuando realmente solamente causarás un daño. Ahorita las redes sociales es el mayor lugar de información, de difusión, donde encuentras información de infinidad. Tú buscas en YouTube alguna palabra o quieras algo buscar, te van a salir muchos tipos de videos en el internet. El TikTok está lleno de ese tipo de situaciones. Yo he visto, cuando estoy viendo TikTok, he visto, no, mira que hace esto para que la persona te quiera, que escribe su nombre y repítelo muchas veces y no sé qué onda. O sea, y lamentablemente las personas por ignorancia lo hacen. Por ignorancia es que lo hacen, es que yo quiero ese hombre y no sé qué, y va y lo hace, ¿verdad? O póngale el nombre que quiera o la necesidad que pueda tener la persona, puede recurrir a todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué consecuencias hay en esto? Primero vamos a Corintios 4, por favor. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas que no conocen de Dios tienen una venda en sus ojos, así como nosotros la tuvimos en su tiempo, antes de venir a Cristo, ¿verdad? Teníamos una venda, que esa fue puesta por el enemigo. Pero ahora en Jesús esa venda fue quitada y por eso entendemos que todas estas cosas llevan a un final desastroso. Lamentablemente el enemigo hace de las suyas, cegando el entendimiento de las personas, que para que no puedan reaccionar, para que no puedan buscar más allá o preguntarse, oye, ¿por qué esto o por qué aquello? Sino simplemente su conocimiento llega a tal grado que simplemente la practican como si fuese algo normal, como si estos tipos de prácticas fuesen algo normal para su vida. Esto es una de las cuestiones que primero hemos de entender, que las personas que practican tales cosas es que están cegadas. Ahora tú, que si tú ya estás en Cristo y lo sigues practicando, es que realmente tu venda no ha sido quitada. Debemos entender que el daño no es exclusivo de uno mismo, sino que refleja a tu alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño no solo te lo estás haciendo a ti, solamente a ti, sino que empezará a dañar, a contaminar tu alrededor, que viene siendo el primero de todos, es tu entorno familiar.
El entorno familiar es el que se va a ver repercutido por este tipo de prácticas. Provoca que tu entorno familiar se vaya dañando. Hay peleas todos los días, o sea, en tu familia ya no pueden estar a gusto, ya no existe la paz. Hay rencores, odias a tu familia, la familia entre ellos se odian. Empieza a haber manifestaciones en sentido de que, es que se empezaron a mover las cosas, es que escucho voces. Los niños pequeños son los primeros en que son manipulados por esos malos espíritus. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Porque son muy hiperactivos, porque empiezan a ser muy traviesos, hiperactivos, y no los puedes detener con nada. Es la manera en que ellos empiezan a reflejar la situación de su casa. O sea, los niños a cualquier lugar donde vayan van a ser el reflejo de su casa. Los niños a ciertas edades, ellos no pueden ocultar las cosas. Ellos simplemente hablan con la verdad y su manera de actuar habla el reflejo de lo que hay en su casa. Y lamentablemente los de ahí no logran ver lo mal que se encuentran. ¿Cuántas veces no has visto familias que dices, oye, no entiendo por qué están así? ¿Cómo es que pueden vivir día a día así? O sea, si yo estuviera en ese entorno ya intentaría, no sé, cambiar o hacer algo. Pero lamentablemente, como el enemigo ha cegado sus ojos, es que es su vida normal para ellos. El discutir todos los días va a ser normal para ellos y nunca van a poder verlo, al menos que vengan a Cristo. Otro de tu entorno es tus relaciones interpersonales. Muchas de tus amistades lo van a notar, van a ver que a lo mejor estás haciendo esos tipos de prácticas, y al momento que ellos difieren de esas prácticas, simplemente se van a alejar de ti, o simplemente te van a tocar amistades que buscan algo de ti, o amistades que incluso no vas a tener ninguna buena relación con tus amistades. Poco a poco o te van a traicionar o se van a ir alejando de ti. Y el principal también viene siendo pues el daño a sí mismo. Para lograr que realmente funcione, necesitas estar poseído por malos espíritus, ya que tú mismo no tienes poder, sino el enemigo es quien te da ese poder temporal. Y eso provocará que quieras adentrarte más a este mundo y termines ahora cumpliendo actividades que involucren el sacrificar hasta tus propios hijos. En este caso de que tú lo ejerzas, en el caso de que para que funcione o el enemigo te dé poder, es que tú estés ejerciendo esa práctica para que tú puedas lograr, ya sea la adivinación o cualquier otra de estas prácticas. Para que funcione, no es por ti mismo, es porque un espíritu o muchos espíritus ya te han poseído para lograr todo esto. Y en el caso contrario, que solamente tú lo practiques o recurras a ellos, pues ahí es el problema, porque tú estás abriendo puertas en que te vengan y te poseyan también incluso malos espíritus. ¿Cuántas personas en las calles no hemos visto vagabundos, como los llamamos? Hablan solos o están con problemas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegaron a ese tipo de situación? ¿A qué nivel? A lo mejor no practicaron este tipo de prácticas, a lo mejor por su misma drogadicción, sus propias adicciones. Las adicciones llevan a lo mismo. O sea, tarde que temprano tú cedes tu voluntad a esas adicciones y el espíritu se mete en ti y ya no puedes vivir sin el alcohol, ya no puedes vivir sin las drogas, etcétera, ¿verdad? Tú ya no eres más libre, sino ya te encuentras en una jaula, por así decirlo. Es lo mismo el que practica con este tipo de prácticas, pero ya son en un nivel espiritual, ya estás tratando directamente con lo espiritual. Acompáñenme a Hechos 16, del 16 al 18. Con una me dicen si ya se encuentran ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Aquí podemos ver un claro ejemplo. No está diciendo, y una adivinadora estaba siguiéndolos, ¿verdad? O empezó a dar voces, sino una persona que tenía un espíritu de adivinación. O sea, la persona podía hacer la práctica de adivinación porque tenía un espíritu. Y empezó a hostigar, por así decirlo, dando a voces, ¿verdad? Ellos son siervos del Altísimo y ellos así, ¿verdad? ¿Con qué intención lo hacían? Obviamente no con intención de decir, mire, son siervos, acérquense a ellos. Obviamente él lo hacía para fastidiarlos, porque en esto donde nos dice, iban camino hacia la oración. Imagínate que tú vas a camino hacia la oración y de repente una persona venga y te empiece a hostigar y empieza a decirte cosas, ¿verdad? A lo mejor no malas, sino de este tipo. ¿Qué va a pasar? Vas a llegar todo fastidiado, pero ¿sí me explico? O sea, ya no vas a llegar igual. Aparte, más adelante, cuando él echa fuera ese espíritu, ella tenía unos amos. O sea, no lo hacía por sí mismo, sino que ella estaba en esclavitud y ya tenía unos amos que lo utilizaban para poder ganar dinero. Solamente lo utilizaban para eso, para poder ganar dinero. Y pues ellos los presentaron, ¿verdad?, ante el juzgado de que, oye, no, es que este ya nos quitó pues nuestra minita de oro, por así decirlo. Y es lo que les pasa a ellos cuando los meten a la cárcel y que es que creo que sucede un terremoto y pasa todo lo que tenga que pasar. A fin de cuentas, esta situación Dios la convirtió en algo bueno, ¿verdad? Eso, si gusta, ya lo estudias más adelante tú mismo. Vamos a Deuteronomio 18, del 9 al 14. Aquí como título trae amonestación contra costumbres paganas. 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar y a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Desde tiempo antes, Dios ya les había dicho a su pueblo, ¿verdad? Oye, estas naciones que te voy a dar no es para que tú también practiques todo aquello que ellos practican. ¿Qué pasó? Por eso dice, echa estas naciones delante de ti. O sea, por eso es que había guerras o tenían que guerrear contra esas naciones. Y por eso Dios siempre decía, necesito que elimines completamente todo. Entonces esa tribu se podría decir, porque si tú dejas a alguien, tarde que temprano va a empezar a contaminar ese lugar. Por eso vemos en esos tiempos, pudimos ver al Dios de guerra. Y les daba muchas victorias a todos, a los judíos y todo esto. Pero era ¿por qué? Para que no se contaminaran con tales prácticas. Para Dios es abominación todo este tipo de prácticas, o sea, no es agradable al Señor. Vamos a Levítico 26. Ahí disculpen, creo que ahora sí traje varios versículos. 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Yo pondré mi rostro contra tal persona. O sea, Dios
te va a desechar, te va a quitar, ¿verdad? A Dios no le agrada ese tipo de situaciones. Si tú practicaras o alguien practica estas cosas, a Dios le desagrada completamente porque no puede convivir con el pecado. O sea, lamentablemente tu persona se ve dañada por simplemente el practicar estas situaciones. El problema no es lo que es obvio, sino lo que está oculto. Me refiero que hay ocasiones que podemos practicar algo que tenga relación con las tinieblas sin ni siquiera saber o entender el trasfondo de todo este asunto. Por ejemplo, ¿cuántas de las veces en Facebook o en alguna red social no nos ha salido de que, mira, si escoges una imagen, es tal tu personalidad? Yo lo hacía, la verdad, o sea, yo lo hacía. O sea, yo entraba a ver que no sé qué. Y dije, no es cierto, yo no soy así. Oye, o sí, y no sé qué. Ahora, si te pones a pensar un poquito, ¿qué está pasando? Te están interpretando una imagen. O sea, en base a una imagen están sacando algo de ti, por así decirlo, algo. O sea, no quiero exagerar, pero o sea, a veces algo que parece bueno, que dices a lo mejor, para ver, cambiar mi personalidad, algo así, algo que parece bueno, termina siendo a lo mejor algo que Satanás está utilizando. Por eso les decía esta frase: el problema no es lo que es obvio, sino lo que está oculto. Obviamente que si tú ves hechicería, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque es obvio, porque sabes que son de Satanás. Pero a lo mejor esta situación en la que si esta imagen, o no sé, ¿verdad? Son muchas cosas muy comunes que, o sea, que están ocultas, que no la puedes a lo mejor discernir completamente y piensas que está bien, pero realmente no está bien. O la típica que hacen de los embarazos, no sé si la sigan practicando, pero que ponías la mano y la aguja y dependía de dónde giraba, es que va a ser niño o va a ser niña. O sea, me explico, ¿qué estás practicando allí? Adivinación, básicamente. ¿Por qué? Porque tú quieres saber qué va a ser el bebé. O sea, parece ser algo muy inocente, o sea, algo así que dices, es que yo para saber, ¿verdad? Atinarle o no sé, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Así que, hermanos míos, piensen 2 veces o hasta 3 veces, 4, 5, 20 veces, no sé, las veces que tengan que pensar, antes de entrar a mejor alguna publicación engañosa. Primero preguntarse el trasfondo del por qué es eso, ¿verdad? Acompáñenme, este versículo lo traemos en otra versión, en Nueva Biblia Viva, Isaías 8, del 18 al 22. Yo y los hijos que Dios me ha dado tenemos nombres simbólicos que revelan los planes del Señor Todopoderoso para su pueblo. Isaías significa el Señor salvará a su pueblo. Sear Yasub significa un remanente volverá. Y Maer Salah Hasbaz significa tus enemigos serán pronto aniquilados. ¿Por qué pues procuran averiguar el futuro consultando a brujas y medium? No escuches sus bisbiseos y murmullos. ¿Por qué los vivos obtener de los muertos la revelación del futuro? ¿Por qué no se lo preguntan a su Dios? Contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios. Dice él, si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellas luz de verdad. Mi pueblo será llevado cautivo, claudicante, fatigado y hambriento, y llevados del hambre en su desvarío sacudirán el puño contra el cielo y maldecirán a su rey y a su Dios. A donde quiera que vuelvan la mirada hallarán tribulación, angustia y negra desesperación, y serán lanzados a las tinieblas. Está hablando Isaías, que le mandó palabra a Dios. Isaías está refiriendo sus otros 2 nombres es a sus hijos. O sea, Dios le daba incluso revelación en los nombres de sus hijos. Ahora, ¿qué cuán importante es el nombre de nuestros hijos? O sea, de mis futuros hijos. Yo sí tengo que meditar, hay que ponerlo incluso en manos de Dios. Decía, nosotros somos, o sea,
nuestro nombre significa esto, nuestro nombre significa tal, ¿verdad? O sea, ¿y por qué consultan a los adivinos? ¿No deberían de preguntárselo a Dios? O sea, si las palabras que hay en la palabra aquí en la Biblia difieren de lo que ellos están diciendo, pues, o sea, reacciona, porque en ellos no hay luz, ¿verdad? Está bien claro el cómo nos está diciendo, y lamentablemente las personas que practican todo esto empiezan así dice, o sea, que empieza a haber hambre, a lo mejor tus finanzas empiezan a caer, te está yendo mal, hasta te tropiezas con la piedrita más chiquita que puedas ver, o sea, te empieza a pasar muchos sucesos. ¿Y qué pasa? No, es que Dios no existe, no, es que Dios no sé qué. Empiezas a renegar contra Dios, empiezas a echarle la culpa incluso al gobierno, no, es que por el gobierno y no sé qué, y empiezas a aventar culpas, pero la culpa es de uno mismo. Nuestras decisiones, nuestras acciones traen consecuencias, y eso siempre nos deben de quedar bien claro, que si tú tomas cierta decisión, esa decisión tarde que temprano va a traer su consecuencia. Esa acción que has hecho va a traer su consecuencia. Si pateas un gato, te va a arañar. O si estás fastidiando a una persona, tarde que temprano se va a enojar y capaz si te avienta un golpe. O sea, nuestras acciones tienen consecuencias. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si ya entendemos que somos hijos de Dios, es porque somos hijos de luz, no de las tinieblas, ¿verdad? Hay cosas que son obvias, pero hay cosas que son ocultas. Que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría para entender las cosas que están ocultas. Porque lo obvio va a ser obvio. La etiqueta Satanás, si la tiene, es que está diciéndote a qué es, a qué se refiere, ¿verdad? Siempre busquemos el trasfondo de todo esto. Ahora, ¿cómo debemos ser? Primero, si has practicado algo como esto, ¿cómo es posible dejarlo? Simplemente viniendo con un corazón arrepentido delante de Dios para que nos perdone y restaure y nos dé la revelación si aún hay prácticas que no son correctas. Debemos ser siempre con un corazón humillado ante Dios, con un corazón dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque a lo mejor hice esto o hice aquello que pues a lo mejor no sabía que estabas haciendo lo que estaba incorrecto, pero si Dios ya te dio la revelación, pues pide perdón, ¿verdad? Hechos 19, del 17 al 20. Bueno, antes de esto es cuando empieza a hacer empiezan a hacer muchos los milagros, todos los sucesos que empezaron a hacer los discípulos, Pablo y los demás. Y antes de este viene el pasaje de los que intentaron usar el nombre de Jesús contra alguien poseído, y que les dijo el mal espíritu, sí, yo conozco a Jesús, pero tú quién eres. Pero no me voy a enfocar en esa enseñanza, sino es para que
para que sepan más o menos. Y dice el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que nuestro testimonio en Dios impacte a los demás, nuestra manera de vivir sea diferente a ellos, que se note que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. ¿Qué fue lo que está pasando? O sea, la gente, los judíos o las personas de ahí alrededor empezaron a ver todos los milagros, todo lo que sucedía, todas las maravillas que hacía hechas mediante el Espíritu Santo. Por eso muchos tuvieron temor, pero no un temor de que ay, me va a pasar algo, sino un temor reverente, de que les fue como confrontado sus corazones, y por eso empezaron a acercarse. Incluso los que practicaban la magia se acercaron, y aquí pueden decir, o sea, todo el gasto que habían hecho en ese tipo de libros, no sé cuántas serían, ¿verdad? 50,000 piezas de plata, pero yo supongo, o sea, con dinero actual no sé cuánto sería, pero 50,000, o ya estás hablando de una cantidad grande, y de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que se note en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Lucas 8, del 26 al 33. Este pasaje yo supongo que ya muchos lo hemos visto muchas veces, pero vamos a volver a verlo. El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Que el mal espíritu que habita en las personas por sus prácticas se incomode. Que el simple hecho de estar presente sienta el poder de Dios en nosotros. Si hay una persona que te odia literalmente o que no le caes por tu manera de hacer las cosas, de vivir, porque de tu boca todo el tiempo sale el nombre de Jesús, es porque algo tiene ella que le incomoda y no la deja estar en paz. Un hijo de Dios debe ser la incomodidad de Satanás. O sea, que nuestra simple presencia, al estar en algún lugar y que se empiezan a manifestar las personas, o sea, así debemos ser. Que el Espíritu Santo habite en nosotros, que el simple hecho de pisar un lugar, esa persona empiece a sentirse incómoda, empieza a temblar, y como o sea, gritó ese Jesús, o sea, que no lo atormentara, pero no era la persona lo que le hacía, eran los espíritus que se encontraban en él, eran los espíritus que a ver a Jesús temblaban de miedo, porque los demonios tiemblan el simple hecho de escuchar el nombre de Dios. Que así seamos, que así habite en nosotros, procuremos que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros, para que las personas se incomoden,
que seamos la incomodidad de ese mal espíritu que trae allí y que nos dé revelación para poder estar orando por esa persona. Porque como veíamos, ¿verdad? Al principio, en el versículo, ay, ya me perdí. Sí lo vimos, ¿verdad? Efesios 5-8. No, este no es. No. Perdón. No, eso ya se los digo. Pero que incomodemos a esas personas, que tales practican esas cosas se incomoden con nuestra solo presencia. Antes de ir a la conclusión de este tema, queremos compartirle este video que es que el grupo de jóvenes tomó su disposición para poder grabarlo, para que sea un poco de ayuda, ¿verdad? Para que puedan entender las demás personas. En este caso hablan de una práctica oscura, lo tomamos como un ejemplo porque es uno de los más comunes que suceden y que es manifiesto a todos, ¿verdad? Y lamentablemente muchas de las personas lo practican. Sí, mientras que nos los vayan poniendo, espero que les sea de su agrado, que les guste, y gracias por la vida de estos muchachos que se esfuerzan, Alex en la edición y cada uno a interpretar personajes que incluso a lo mejor a veces nos puede resultar graciosos, pero a veces es necesario que nosotros representemos pequeñas obras porque es la manera de llegar a personas también. Voz en el Desierto y Casa de Oración Apodaca presentan Un deseo destructivo. Oye, Alex, de verdad qué buena estuvo la predicación de hoy. Muy chida, ¿verdad? Cada vez la pastora Sofía yo creo que predica mejor, ¿no? Sí, la verdad. Qué chida. Pero ella no fue cristiana siempre, ¿sabes? ¿Qué? ¿La mismísima pastora Sofía? Así es. Ella, yo creo que la otra vez platicó su testimonio. Y ella conoció a Jesús cuando estaba en la prepa. De hecho, estaba por una prepa por aquí, la prepa 1. ¿La conoces? Sí. Bueno, mira, te voy a contar la historia. No me acuerdo muy bien, pero ahí te va. Hola, chicas. Hola, Sofía. Siéntate. Volví a terminar con Cristian, novia. O sea, no sé cuántas veces ha pasado esto, pero volvió a pasar. Yo sé que él me sigue amando, pero no sé por qué me dijo que era una celosa, una posesiva. Lo he visto salir con otras chicas, pero de seguro solamente es para darme celos. La verdad, desde hace ya un mes que no hablamos. Solamente que no le querías decir porque quería estar segura. No sé qué hacer, ¿qué opinan? Ay, Sofía, no estés triste. Yo vi un video muy bueno donde te enseñan cómo hacer un amarre. ¿Sí? Y de hecho, ocupas cosas muy fáciles. Si quieres, yo te ayudo a hacerlo. ¡Qué buena idea, Cami! Incluso Chris, si mal no recuerdo, dejó varias cosas ahí en mi casa. Tal vez esas nos podemos utilizar. Pero, ¿no será peligroso? Mira, nada perdemos con intentarlo. Pues es que yo no estoy de acuerdo con lo de ustedes. Yo leí que ese tipo de ritos trae consecuencias muy graves, que incluso podría llegar a morir un familiar cercano. ¿En serio? Aquí. Además, la Biblia dice que hay que... Ay, Mar, ya vas a empezar con tus cosas religiosas. No le hagas caso, no te va a pasar nada. Varias amigas y yo ya lo hemos intentado y ha salido todo bien. Te aseguro que Chris va a volver contigo. Les digo por su bien. La Biblia dice que estas cosas son abominables delante de Dios porque Él sabe lo que hay detrás de esta magia blanca y Él solo quiere cuidarnos. Cami, deberíamos escucharla. Tal vez realmente, o sea, es muy peligroso. No le hagas caso. Ella dice eso porque en su religión se lo prohíben, pero te digo que ya lo he intentado y sí nos funcionó. Mira, si quieres hoy nos reunimos en la noche. Sí, está muy bien. Si quieres, me has convencido, pues vamos a intentarlo. Nos vemos en la noche. Bueno, entonces... Tengan cuidado, amigas, con esas cosas no se juega. Tranquila, tú vas a salir bien. ¿Cómo ves? ¿La pastora Sofía haciendo un amarre? Sí. ¿Sí sabes qué es o no? Sí sé, pero ¿funcionó? ¿En serio? Pues al parecer sí. Según recuerdo en su testimonio, pasó más o menos así. Chicas, no me lo van a creer. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Está todo bien? Estoy tan emocionada.
Hicimos el amarre y 3 días después, Chris me desbloqueó de Facebook. Me mandó un mensaje diciéndome que me extrañaba mucho. Incluso me invitó al lugar donde siempre íbamos a comer. Estoy tan feliz. Es la mejor decisión que he tomado. Sí, Sofi, te dije que iba a funcionar. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Ay, no les dije que no funcionaría, les dije que esto sería peligroso y traería graves consecuencias. Pero es que yo solo quiero cuidarlas. Mar, tranquilízate, no creas todo lo que te dicen ahí en tu iglesia. Mira, estamos bien y no ha pasado nada. Exacto. ¿Ya ves? Todo tranquilo. Hola chicas. ¿Nos vamos? Nos vemos. Bye. Oye, pero si todo salió bien, entonces, ¿qué más pasó? Pues realmente, como dijo la amiga de Sofi, no sé si recuerdas lo que les platiqué, no es que no funcionen, sí funcionan, pero lo que no te dicen las personas que te recomiendan eso es que tienen consecuencias, ¿sí? Sí. Y ahora te voy a platicar lo que pasó un día cuando ella llegó con sus papás un poquito en circunstancias extrañas, ¿sí? Estaba un poquito lastimada porque tuvo problemas ahí con su novio, con Chris, ¿sí? Ay, de hecho, ¿sabes qué? Recuerdo que la pastora Sofi me dijo que le recordaba a su papá. Siempre me dice, sí, me recuerdas a mi papá. No sabía. Sí, mira, entonces... Hija, espera, ven. Sofía, ¿Qué quieres? ven para acá, estamos hablando. Cuidado. ¿Ves? Ese muchacho no te conviene, estás toda lastimada. Ya te lo hemos dicho. Sí, hazle caso a tu papá. Hay hombres mejores en esta vida. Ya estuvimos viendo psicólogos para que lo sepas y ya tienes una cita para el próximo lunes. Ya déjeme en paz, Vas yo a ir. lo amo. Ustedes Te no vamos a llevar. entenderían. No entenderían, vas a eres ir. un buen hombre. ¿No lo ves? Solamente está pasando un mal rato, no. No quiero que déjenme vuelvas a en paz. verlo. Entonces, como te decía ahorita, o sea, los amarres sí funcionan, pero tienen consecuencias. Ya lo estamos viendo en Chris, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba la historia? Ah, sí, los problemas con Chris se incrementaron, ¿sabes? Espera, Chris, espera. No, ya. Por favor. Me tienes harto, entiéndelo, ya te quiero dejar. No he sido el mismo desde que volví contigo. Ya no duermo bien, me siento deprimido, me siento apresado, ya, me estás fastidiando. Yo no quería causar problemas, lo siento, yo te amo. No, tus voy a papás dejar ya a me mis quieren. papás, voy a dejarlos y me voy contigo. No, ya basta, favor, basta, no. terminamos, basta, Chris, terminamos. por Lárgate, favor, no, lárgate. Chris, te amo, Chris. Oh, no. No. ¿Qué pasó, Sofi? ¿Estás bien? Chris me dejó. Pero ha cambiado bastante desde que volvimos. Se ha vuelto muy celoso, muy posesivo. Ay, no, él no te merece. Hay que vengarnos. Ya basta, Camila, ¿no te has dado cuenta que todo esto es gracias a tu mala influencia? Yo no quiero venganza, solamente ya quiero que todo esto se acabe. Entonces, para no hacerte el cuento largo, gracias a los consejos de su amiga que era cristiana, Sofi comenzó a ir a la iglesia. La pastora Sofi, perdón. Pastora Sofi. No quiero ser igualado. Entonces, pues las cosas empezaron a cambiar. Ajá. Entonces un día se reunió con sus amigas y... Hola, Sofi. Hola, chicas. ¿Cómo estás? La verdad, todavía me encuentro muy mal. Ya ni sé ni siquiera qué hacer. ¿Por qué, Sofi? Pues no he podido superar aquel suceso. Ay, perdóname, Sofi. No debe haberte presionado para hacer esto. Muchas personas salieron lastimadas y no estuvo bien. Mira, Cami, no es tu culpa. Es mi culpa por querer aferrarme a alguien que a lo mejor ni siquiera me quería. Y también por intentar que me siga queriendo. Sí, Sofi, ya no pienses en eso. No necesitas a un hombre para ser feliz. Solo en Dios puedes hallar esa restauración que necesitas. Lamentablemente tuviste que pasar por todo esto para entenderlo. Y te advertí que sería peligroso. Sí, pero ahora claro. Dios quiere restaurarte. ¿Qué te parece si oramos por ti y por Chris? Creo Sí, que claro. esta vez estoy de acuerdo contigo. Vamos a orar. Sí. Eventualmente las cosas se resolvieron gracias a que la pastora Sofi comenzó a ir a la iglesia. Sí, comenzó a ir a la célula y luego comenzó a discipularse, en fin, fue creciendo. Y bueno, eventualmente terminó siendo una persona como la conocemos hoy. Ajá. Y se casó. ¿Se casó? A ver, espera. Me estás diciendo... ya me cansé. Me estás diciendo
que el pastor Chris es Chris el de la historia. Es Chris, sí. El amor que Sophie tenía por Chris lo hizo hablarle del amor de Dios, así como su amiga hizo con ella. Entonces, pues las cosas pasaron y ahí los tenemos a nuestros pastores el día de hoy. No puede ser. Y es así como un simple deseo de un adolescente o de una persona que aún no conoce lo que está haciendo, el enemigo puede utilizar este método, este anhelo para entrar en tu vida y no solo perjudicarte a ti, sino empezar a perjudicar todo tu entorno. Debemos de tener cuidado con las cosas que hacemos, ya que muchas de estas no son del agrado de Dios. Para esto mismo, siempre habrá una persona que nos diga: ten cuidado, esto es peligroso. A Dios no le puede gustar esto. Aunque veamos que todo esto puede estar funcionando y no vemos las consecuencias en el momento, no significa que estemos completamente libres o que todo esto esté bien. En realidad hay un trasfondo detrás de todo esto. Debemos cuidarnos. Siempre está el Señor Jesús para librarnos. Uno no puede interferir en los deseos de otras personas. Si Dios, siendo poderoso, sublime, majestuoso, no te obliga a ti, ¿por qué tú has de obligar a otros? Ahí medio gracioso, ¿verdad? Ciertas acciones, pero más que nada la enseñanza que trae. Lamentablemente, este tipo de práctica, conocida como el amarre, sucede en muchos lugares, es muy común actualmente. Las personas lo hacen sin ni siquiera entender el gran daño que pueden causar. Hay personas que lo han practicado y por causa de ellas han rompido matrimonios. ¿Por qué? Porque te obsesionas con un hombre, con una mujer. ¿Para qué hacer eso? Es mejor entregárselo a Dios, esperar en tiempo de Dios que llegue la persona correcta, porque si tú a fuerzas quieres esa persona, vas y te casas, haces tu vida, pero al tiempo empiezas a ver todas las consecuencias de las decisiones, de tus acciones y todo lo que lleva a cabo todo eso, y termina en divorcio, lamentablemente. Y si tienes hijos, los más dañados siempre van a ser tus hijos, quieran o no quieran. Bueno, les voy a pasar un versículo, Génesis 1, 14 al 18. Si gustan nada más anotarlo, no lo vamos a ver, pero es sobre déjense los leo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Lamentablemente, intentan cambiar el significado de lo que realmente para qué están los astros. O sea, bien claro dice la palabra que fue puesta por Dios para separar del día de la noche, y para que sirvieran como señal, no para tu personalidad, no para tu suerte, sino para señal de las estaciones, cuando iba a ser invierno, verano, etcétera. O sea, para los días, para todo eso fue puesto. Efesios 6, del 10 al 13. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Los que les quería comentar sobre este versículo: tu guerra no es contra la persona que te odia, no es contra ella.
es contra lo que está pasando en ella. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos cómo fue su infancia, no sabemos cómo está a su alrededor, no sabemos qué prácticas está haciendo esa persona que incluso puede estar poseída por un mal espíritu que la hace ser así. Y tú le caes gordo porque en ti hay presencia de Dios, porque tú eres la luz en las tinieblas, porque tienes al Espíritu Santo. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con todo eso que se encuentra en las tinieblas, con todo eso que Satanás está intentando lograr en las personas. Por algo se le dice que es el padre de mentira. Nuestro deber como hijo de Dios es ser luz para los perdidos, no dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino caminar contrariamente. No permitamos que las costumbres, las tradiciones o por las prácticas de nuestra familia sea tropiezo para nuestro camino en Dios. No porque es que lo practicaba mi mamá, yo también quiero hacerlo. Es que siempre se ha acostumbrado así y así tiene que ser. No, sé tú la diferencia. Siempre debemos cuestionar todo, intentar encontrar el trasfondo, como lo que se está festejando actualmente, el Halloween y más adelante lo del Día de Muertos. Siempre hay que entender los trasfondos, el por qué se llevó a cabo, cuál es su origen, porque Satanás es así, Satanás así se maneja, el origen es a su servicio, pero lo transforman de que solamente es para los dulces. No, es que soy cristiano, sí, yo creo en Dios y todo, pero solamente es por los dulces. Mira, es que los niños se divierten, o sea, no estamos practicando esas cosas malas que hacían de sacrificios y los que daban, o sea, no lo estamos practicando. No, yo no estoy sacrificando una persona, yo nada más estoy vistiendo a mi niño para que se hunde miedo, para que vaya pidiendo a las casas dulces. Lo siento mucho, pero eso no quiere decir que tú no estés participando, porque lamentablemente ese día los satánicos, ellos sí están haciendo sacrificios, tanto de animales, tanto de personas, de bebés. Por eso llega una temporada en la que empieza a haber muchas desapariciones, tanto de niños, tanto de señoritas, de personas. Tus mascotas, incluso en los grupos de adopciones ya dicen, ¿sabes qué? De tal fechas a tal fechas, que viene siendo de octubre, a principios de noviembre, no des tus animales en adopción. ¿Por qué? Porque empieza a haber muchas personas, es que quiero adoptar gatitos negros, es que quiero adoptar gatitos blancos, perros o no sé, los utilizan para sacrificio. Incluso los grupos de adopciones ya entienden que son temporadas en las que son prácticas satánicas, es cuando más está sucediendo. O sea, hay que tener cuidado y siempre preguntarnos el origen, el por qué sucede de todo esto. Y recordemos, el enemigo es muy bueno para engañar. Por eso siempre debemos pedir revelación por parte de Dios para poder entender todo lo que está sucediendo realmente. Bueno, espero que este mensaje sea de ayuda para ustedes, que podamos entender un poquito más sobre de esto. Realmente es un tema muy amplio, que es un tema, yo creo nos llevaría muchos domingos el poder escudriñarlo a fondo, o sea, llegar al fondo o explicarlo totalmente. Pero es una manera, por así decirlo, como lo pudimos plasmar, y espero que puedas entender un poquito. Tú en tu casa también puedes meterte un poquito más a entenderlo, o sea, no practicarlo, a lo mejor buscar definiciones o conocer un poco, pero no caigas más en estas prácticas. Amén, amén. Y pues me gustaría hacer la invitación de que pasen todos los jóvenes aquí al frente, todos, ya que, como lo comentaba Aide, bueno, sí, mi esposa Aide, puedo decirlo abiertamente, mi hermana en el Cristo y mi esposa Aide, gracias al Señor. Todos pasen, por favor. Es una obra que conllevó obviamente un poco de investigación, un poco de la dramatización de todo esto, y pues sí hay un poco de carga de todo esto, sí hay un poco de peso espiritual demasiado, porque no solamente nos estábamos metiendo
en un mensaje para salvación o un mensaje para evangelizar. Ya nos estamos metiendo directamente cómo trabajaba el enemigo, cómo influenciaba el enemigo ocultamente. Y pues si les quiero pedir, pues aquí el pastor si nos da, ahora sí como quien dice, la palabra para orar por nosotros. Y pues para que los proyectos no se detengan aquí mismo y sigamos trabajando. Amén. Bueno, yo creo que todo esto es fruto, ¿verdad?, de una insistencia, de uno estar trabajando y doy gracias a Dios por la vida de Aide y de Juan y por cada uno de los jóvenes, ¿verdad?, por el ingeniero en multimedia que hizo un excelente trabajo, igual que el de Navidad. Entonces les pido que oremos por ellos. Pónganse sobre sus pies, por favor, y extienda su mano derecha y vamos a orar por nuestros jóvenes. Que el sentir y el llamado de este año es que verdaderamente el nombre que tienen o el eslogan que tienen como jóvenes se lleve a la realidad. Que sean una voz en el desierto, que sigan siendo una voz en el desierto y que Dios les use para ganar el alma y la salvación de muchos jóvenes que hoy por hoy están confundidos y distraídos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Les bendecimos en el todopoderoso nombre de Jesús, rogándote, Padre, que les sigas usando como instrumento de tu gloria. Padre, que cada palabra que tú pongas en sus labios sea la necesaria para la edificación de muchos jóvenes y jovencitas, Señor, que hoy por hoy viven distraídos, viven enfocados, envueltos en el engaño de las redes sociales y los medios masivos de comunicación y alejados y distraídos completamente del propósito eterno para el cual tú les formaste. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de estos jóvenes y te doy gracias por sus vidas, Señor. Sigue usándoles y sigue moldeando estas vasijas de barro para la alabanza de la gloria de tu gracia, en el todopoderoso nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a Dios, por favor.